tema de AI que hablábamos hace un momento. Todo el tema de inteligencia artificial, en vez de hacer un embracement y decir, esto vamos porque nos ayuda, es que, Laura, yo me estudié en un verano lo que se llamaba la Biblia del Excel para poder hacer cosas que en esa época nadie sabía hacer, que yo parecía que era un gurú porque sabía hacer una pivot table. Autoconciencia de aquello en lo que se puede mejorar, ojalá lo tuviera todo el mundo. Es complicado porque el ego a veces te hace creer que eres fantástico en todo, pero yo creo que si uno se mira un poco y dices, esto sé que podría ser mejor. Pequeños cambios en cosas que a lo mejor para los demás no lo han visto, pero si lo ves tú, eso ya está generando un cambio en cómo se te ve desde fuera. No meterte en eso con las nuevas generaciones, para mí es un error, porque ahí es donde ellos pueden aportar, sabiendo utilizar esas herramientas. Creo que ahí es donde viene el tema del temor, ¿no? El que la gente piensa, sobre todo la gente quizá de nuestra hornada, que dice, bueno, esto me va a quitar el puesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, esto ya lo he hecho en 5 y ahora ¿qué más puedo hacer? Y yo creo que eso es el tema de la mentalidad que se espera en gente que ves que va progresando, ¿no? En este caso para mí es más el no tengas miedo. Estamos capacitados para hacer cualquier cosa que nos propongamos. Bienvenidos. Hoy en nuestras conversaciones de ensayos clínicos tenemos a Andrea Ochoa, Senior Vice President de Operaciones en Premier Research. Su historia es completamente diferente. Tiene un background de psicología y en derecho y ha llegado a los ensayos clínicos y ahora lidera operaciones internacionales. Hoy nos va a contar cómo se llega desde un background completamente diferente a ensayos clínicos y cómo se puede liderar desde ahí. Nos va a hablar de su carrera, de toda su experiencia y además nos va a dar mucha información para aquellas personas que están empezando. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí. Gracias por contar conmigo y vamos a ello. Estoy muy contenta de tenerte porque nos conocemos hace muchos años. Más de 20, ¿eh? Exactamente, ha pasado, no vamos a decir la edad, pero es un placer y verte crecer y un poco toda tu historia. Entonces, empecemos contándonos un poquito cómo una persona estudia psicología y derecho y cómo llegamos a ensayos clínicos. Suele preguntárselo a mi padre, que casi le da algo cuando vengo de Erasmus, de cuarto de Derecho en Alemania, y le digo, papá, no quiero seguir Derecho. Madre mía. Y además soy argentina, y entonces le digo, quiero hacer psicología. ¡Claro! Argentina en psicología, ¿cómo no iba a ser? Entonces, de ahí, a pesar de que tuve que recomponerlo al hombre, parece, no, voy a acabar las dos cosas, bueno. me cambio. La historia es que siempre me había gustado el derecho porque tenía esa idea de que era para ayudar a los demás, mucha película americana, ¿no? Cambiar el mundo. Sí, y de repente tomas conciencia de que no es eso, de que depende a qué te dediques, tiene un componente muy distinto, es mucho más administrativo, menos pasión y más seguir un protocolo. Bien. Y otra cosa que me encantaba, entonces a mitad de la carrera dije, voy a hacer notarías, y es porque yo me encanta ponerme retos, y era, yo puedo y lo voy a conseguir. Pero también dije, tanto estudio y después lo mismo, volvemos a una cosa muy administrativa, muy burocrática. Entonces ahí, pues mi raíz argentina, quizá, y el tema del contacto con la gente, que es lo que más me apasiona, me hizo estudiar psicología. Entonces estuve haciendo las dos cosas en paralelo, es cuando nos conocimos, porque me independicé muy pronto con el que ahora es mi marido, y estudiaba las dos carreras y trabajaba en MBS en esa época. Entonces así es como empezó el primero, una cosa que llevaba 4 años, no lo iba a tirar a la basura, y acabé el quinto y hice la carrera de psicología en 4 años y me hice en 5, porque en esa época para ser CRA no podías pasar si no tenías algo de ciencias de la salud. Eso. Entonces forcé, o sea, tuve que pedir extraordinarias para que me dejaran hacer 10 exámenes por año, o sea, locuras para hacer en 4 años la carrera de... Madre mía, es eso que creo que hoy también se sigue pidiendo, pero en esa época era COVID y sales de un máster, no preguntan mucho de dónde vienes. Vale. Y más fuera de España. Quizá en España todavía somos un poquito más conservadores, pero en Estados Unidos vienen de todas partes diferentes y han hecho esa carrerita por ahí y terminan siendo monitores de investigación clínica. Claro. ¿Y tú empezaste entonces como monitora? Yo empecé como CTA, Okay. como administrativa, y además eso también fue pues por lo mismo, yo no sabía que era un acerreo. Yo me independizaba, volví de Alemania, tal, y voy a buscar un trabajo en una ETT, y entonces vivo en la zona noroeste de Madrid y voy a una ETT de por la zona, me hacen hacer una entrevista en Las Matas. Yo llego allí y me dice la persona que era la directora de operaciones en esa época, ¿tú sabes lo que es un acerreo?
no he oído hablar en mi vida de esto. Vale, y entonces me empieza a preguntar, ¿no? Me cuenta que es yo, genial. Y me dice, pero tú tienes casi 2 carreras, ¿cómo vas a...? Y digo, no, pero es que me interesa. Me voy en el autobús de vuelta y me llama la de la ITT, ¿qué tal? Digo, pues yo creo que muy bien. Dice, la persona con la que he hablado me ha dicho que es que le encantas, pero le da mucho miedo de que vengas, te dé un contrato y tú hagas tus carreras y te vayas. Digo, no, pero es que no. Dice, bueno, que te ha contratado. Así que no tuve ni periodo de pensamiento. El lunes empecé en la CRO y estuve allí pues 12 años y medio hasta que me he cambiado a la actual, otros 12 años y pico. Madre mía, Así que... es que sí que es verdad que era distinto, ¿no? En otra época podías como tropezar y caer, que creo que la mayoría de los que hemos entrado en esa época. Sí, ¿verdad? Y además no había publicidad al Eso. respecto. Hoy en día, y sobre todo desde el COVID, se sabe que es un ensayo clínico porque ha habido mucha información al respecto, pero antiguamente explicarlo incluso en casa. En casa yo creo que durante años no sabía el que hacía. Era decir, oh, madre mía, otra vez donde mi madre va a explicarle a la señora vecina de al lado qué hago. Le vamos a ver. Exactamente, a mí me gusta siempre escuchar a la gente cómo explica lo que hago, a ver qué entendió de lo que le Incluso conoce. mis hijas hoy en día. Es, mamá, ¿tú a qué te dedicas? ¿Algo de la investigación? Algo, pero realmente ¿qué haces? Digo, hija mía, otra vez. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pasaste de CTA a CRA a CTM, pues ya te fuiste directamente al CIA, ¿no? Al startup. De CTA, el primer año era CTA puro y luego fue dedicado a startup y ahí aprendí muchísimo, muchísimo de startup en concreto. Es la primera vez que yo creo que se empezaban a hacer departamentos separados de lo que antiguamente era do it yourself, todo caía en un CRA, desde hacer tu propia submission hasta luego recoger los documentos y empezar a hacer todo en el centro. En esa época eran 3 personas el departamento de startup. Fíjate, compara hoy con cualquier multinacional que hay muchísima gente. Porque exacto, ahí era todavía una ayuda a que los monitores pudieran hacer su trabajo. Entonces ahí estuve 6 meses más y de ahí ya había acabado la carrera y promocioné a CRA. Estuve CRA, no sé, 2 años y medio o así, y de ahí ya empecé a ser team leader de CTAs y no sé, me acuerdo ya si clinical lead, o sea... Empezaste a manejar un ambiente, ¿no? O sea... Sí, hay una cosa graciosa que me acuerdo hace muchos años, creo que cuando cambié a Premier, me viene alguien de recursos humanos tras haber recibido mi currículum, me habían extendido la oferta, me dicen, por cierto, corrige tu currículum porque hay unos años donde hay como 5 cosas a la vez. Digo, no, es que es así. Tenía training and process leader, CTM de CTAs, no sabías ni tú ni qué sabía, qué parte sí, pero bueno, ha sido mucho de quizá lo que me ha representado. He estado siempre en muchas cosas porque también es a lo que me lleva. Soy así de dinámica, me gusta aprender. Los retos, ¿no? Los retos, el estar siempre... Pues sí, ¿ves? Lo que no hice estudiando notarías, que era un reto, ha sido reto de aprender cosas que estaban muy lejos de donde yo venía o de lo que había visto alrededor. ¿Y tú crees que era más fácil en esa época hacer estos saltos? Hoy en día, creo que es cuestión de querer. Antiguamente quizás estabas más forzado porque no había especialización, con lo cual el departamento nuevo, sí podías apostar algo nuevo. Por ejemplo, yo fui la primera persona de training en esa época en MDS, o sea, no había training y se generó, y hicieron unas candidaturas y me dediqué a eso un tiempo. Luego ya cuando he estado en empresas más grandes ya existe un departamento de training, ahí ya puedes ser parte de un elenco de gente dedicado a eso. Pero yo creo que todas las épocas han atraído nuevos departamentos. En nuestra época, cuando tú y yo empezamos, no había departamento legal, era alguna persona que tenía, o si no estaba subcontratado. Hoy en día todas las CREOs tienen un departamento legal. Yo siempre digo a hijos de amigas y demás, es que las CREOs cabe todo, porque tienes marketing, tienes gente que se dedica al derecho, bien por hacer contratos o bien por estar en contratos a nivel sponsor. Hay tantísimo para todo el mundo, sí, que es un área que creo que está desconocida. Sí, logística, farmacovigilancia, es que claro, al final es súper amplio y nos quedamos con un poquito, claro, solamente lo que más se ve, claro. Y los que más somos también, porque es verdad que las RA son el fuerte. ¿Algún momento así clave de una decisión que hayas dicho, bueno, tomo A, B y... Sí, muchas veces. Sé que vas a entrevistar a alguien que ha sido mi mentor desde que empecé, Javier Revuelta, y recuerdo cafés con él donde me decía, porque tú lo que tienes que hacer, y decía, ¿qué dices? ¿Qué dices que no? Pero si es que yo no tengo nada que ver con eso, no voy a saber. Meses más tarde, oportunidad, que no venía de él, pero que se iba, o sea, siempre es como que ha visto cosas por las que yo iba a pasar.
Y he pasado por muchos cambios donde he tenido que decidir, pues por ejemplo, el ser madre y el reducir jornada. En esa época, reducir jornada con lo que estaba haciendo tras venir de una baja maternal, ¿dónde te posicionas? Yo no quería dejar a mi bebé con 6 meses sola. Entonces ahí salió una posición a la que había que aplicar cuando recientemente estábamos adquiridos por una empresa global de training y apliqué y me acuerdo que yo esperaba extender la maternidad y como me dieron la posición no pude decir, pero espérame 3 meses más. Claro. Así que con bebé y todo, a Carolina del Norte, a la formación y vuelta. Y ahí lo bueno es que podía ser una jornada más reducida para eso. Que me vino muy bien como muleta, porque me gusta, pero no es donde está mi pasión, que es estratégica, operaciones, pero son momentos donde decides, si quiero volver, ¿cómo hago para que pueda realmente dedicarme a la familia y a continuar trabajando? Eso es, y me pasa mucho que a las personas que entrevisté que son mujeres y en posiciones como la tuya, que es muy, muy alta, ¿cómo hacemos para compatibilizar? Y a veces digo, ¿y por qué a los hombres no le pregunto lo mismo? Pero al final la que está embarazada y tal, Sí, pero también muy válido para los hombres, porque los hombres, a pesar de que puedan o no tener una mujer que no trabaja en casa, también hay muchísima dedicación de viajes, donde ya no, ni siquiera colaboras en la parte del día en la que supuestamente estás libre porque no trabajas. Que a mí me ha pasado eso, si no fuera por mi marido, que ha hecho todas las backups del mundo para que yo viaje aquí y allá, no habría oportunidad. O sea, que es que las dos partes juegan un rol importante. Sí, por suerte también estás de una generación de madres trabajadoras donde sí, mejor aceptado. Sí, pero no todos los países lo ven igual. Okay. Yo recuerdo mi primera interacción con una persona que hoy en día trabaja conmigo y fenomenal, pero la primera interacción fue en Alemania. Yo venía de la baja maternal y cuando yo comenté mi situación tal, ¿cómo? ¿Que no te dedicas a tus hijos? Y me miró de una manera que me sentí fatal. En ese mismo momento dije, igual lo estoy haciendo fatal. Pero bueno, son culturas, son a lo que las ayudas que podemos tener aquí versus en otros sitios. Y bueno, una decisión al final de cada uno. Eso, ¿no? Y además hay que aprovechar también un poco los momentos, ¿no? De que, y además siempre también que vienes. Sí, pero también la energía que tenía yo cuando tuve mi primera hija hace ya 16 años no es la que sería ahora si yo empezara desde cero. Entonces hay que aprovechar cuando tienes capacidad para hacer 1000 cosas y parece que no te cansas. Bueno, exacto. Y te apoyas mucho, esos mentores, decías que Jamir es uno de tus mentores, aquí tienes gente de referencia. Siempre he tenido gente de referencia. La verdad es que he tenido muchísima suerte con la gente de la que me he rodeado o que se me han acercado y he logrado ver en ellos fuertes, ¿no? Donde hay cosas que o bien son porque son a nivel carrera, como han hecho determinadas cosas, otras veces a tema personalidad. Yo, como ves, mira cómo hablo de rápido, tengo impulso en todo y ves a gente mucho más paciente, mucho más, ¿cómo se dice? Sí, tranquila. Y esa tranquilidad, sí, a veces dices, qué bien me vendría en este momento aplicar eso. Entonces miro a esas cosas que quizá no son de las que soy más fuerte. Sí, y vas aprendiendo. Hay un montón de cosas de personas con las que sigo teniendo relación y son o grandes amigos o grandes mentores en los que siempre hago mirada. Qué bien. Sí. Tú hiciste gran parte de tu carrera en la startup. ¿Has visto una evolución impresionante, para bien, para mal? ¿Qué? Ay, son como altibajos. Hay veces que uno está in love con lo que ves y de repente hay como, oh, Dios, tal vez hemos vuelto para atrás. El golpe de realidad. Startup, la verdad es que me encanta porque además creo que si te gusta... Si no eres quizá una persona que lo que quiere es ver la ciencia dentro del hospital o más la parte desde los datos de pacientes, tal, si puedes tener un background como el mío, que vienes de otra zona, te da una visión súper amplia de lo que está ocurriendo y también cómo se movilizan los diferentes países, cómo se entiende la legislación de diferentes maneras, cómo se implementan y cómo se vive también, pues por ejemplo, a nivel de los gobiernos, el que haya retrasos o no. Si realmente en ellos cuenta, y por ejemplo, Inglaterra es uno de los casos donde cada 2x3 se pronuncian diciendo que se dan cuenta de que hay lentitud y que van a mejorarlo, ya el mero hecho de que haya autorreflexión es perfecto. Exacto. Luego, no siempre todo se puede mover con la agilidad que uno querría, pues porque ya sabemos lo que hablamos, fondo y política por medio, ¿no? Yo veo que empezó todo de una manera en la que todos estábamos súper involucrados, porque daba igual el rol que tuvieras, startup estaba dentro de cada una de tus cosas. Siempre cuento una anécdota que a mí me ocurre personalmente, además en esa época, una de las que fue mis mentoras en esa época, Mar Torre, en Startup, me enseñó
tantísimo, tantísimo. Pero una de las cosas fue cuando yo pensaba que startup, cuando estaba solamente en un departamento de startup es todo lo que existe. Porque yo me dedico a esto y es todo. Es importantísimo que tú, que no tienes por qué saber de esto, sepas. Porque si no, tú no estás haciendo nada. Entonces yo me acuerdo que tenía, mi speech era muy un poco culpabilizar al pobre CRA si no traía los documentos HT, todo perfecto y tal. En esa época te recuerdo que ellos participaban de startup. Hoy en día startup lo hace y luego hacen el handover, ¿vale? Entonces recuerdo cuando cambié a ser monitora y de repente no me daban las manos y de repente decía, Dios mío, me estoy preparando una visita de inicio, tengo que saber todo esto, pero mientras estoy viendo cómo se gestiona este contrato y finalizar. Claro, ahí es cuando decías, y me acuerdo que tuve ese momento de decir, Dios mío, ¿cómo he podido sentir mal hacia la gente que yo no checaba como perfecta? No tenían que ser perfectos porque para mí era lo único que existía. Eso, la parte buena que creo que tiene nuestra época previa es el que hemos tocado todo. Y entonces, cuando has estado en diferentes lugares, te da tiempo a darte cuenta de que cada uno es inmensamente importante. No hay nada que no sea el conjunto de las partes. O sea, no te sobra nada. Hoy en día lo que veo con los cambios, y ya te hablo de nivel empresa, ya no solamente los temas de procesos, que ahora podemos hablar de ello, es que la gente está tan especializada en lo suyo que vuelven un poco a de donde yo te digo que partí, ¿no? Que solamente ves lo tuyo y es la crítica del de al lado, del de más allá, que no me ha dicho, no me ha hecho. Falta un poco de conocer más cómo funciona todo el ecosistema. Sí, además ahora estamos tan separados, ¿no? El remote CRA, el on-site CRA, el CTC, el data analyst que está fuera. Total. Y mientras más grande la empresa, más departamentos, que digo, ¿qué se enterarán de lo que está pasando en el día a día? O sea, si no eres ETM y ves el global, o PM y ves el global. Pero incluso ellos, y a veces les falta, porque claro, CTM tienes un rol que tú sabes tus actividades y si esas no son las tuyas, esperas que alguien lo está haciendo. Falta esa sinergia, es el entender que sí, que todo el mundo está haciendo una parte que es muy específica, pero que se tienen que juntar esos puntos, si no, no estamos haciendo nada. Muchas de las veces que vemos errores de ejecución están en la falta de comunicación entre esas diferentes. No lo hacías tú, y ahí no lo digo. O yo he priorizado eso, pero está el startup haciendo la priorización de un centro el que sea y el clinical lead esperando activar un centro que no está prioritario. Hay cosas que si no se hablan no se va a llegar. Totalmente la comunicación. ¿Y cómo fue ese salto, no? De ir a la parte operativa, de ser CRA y tal, ahora llegar a ser Senior Vice President. O sea, Pues, una carrera de fondo, pero sí que es verdad que quizá por, como dice lo de la ignorancia es muy atrevida. Yo creo que no he tenido casi nunca, menos una vez que sí que puedo recordar miedo, no he tenido miedo a lanzarme. Porque siempre lo he visto, nunca he pensado en lo último, a lo que vas, sino en el camino. Entonces, si ahora me propones lo que sea de lo que no sé, me va a entusiasmar muchísimo porque es mi personalidad y me voy a poner a aprender y a hacer todo lo que tenga que hacer para volcarme y ser lo mejor que pueda ser en eso. Me iré dando cuenta de lo que no sé y voy evolucionando. Entonces, yo creo que todos los cambios han sido que yo no esperaba, yo no sabía hacia dónde iba. Nunca he tenido mi misión es ser X, nunca. Pero han ido surgiendo cosas donde surgen oportunidades. Y casi siempre yo creo que uno va plantando de determinada manera el que luego te surja esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque si eres de la personalidad en la que yo estoy todo controlado y me quedo aquí tan ricamente y hago sota, caballo y rey y repito sota, caballo y rey y repito y no quiero ver más de aquí, es poco probable que te llamen a la puerta para, oye, ¿por qué no harías esto otro? Sin embargo, si eres de los de voy a probar esto, mañana alguien pide ayuda y tú ayudas, aunque no tengas ni idea, pero te pones allí a intentar ayudar, o como me aburro porque ya esto lo tengo muy claro, vamos a hacer otra cosa nueva, vamos a intentar dar una vuelta más. Sí. Eso se nota. Es que al fin y al cabo la gente nota cuando eres activo y quieres participar y quieres hacer cosas. Muchas veces se dice que hay que ser rompedor, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque luego se te va cortando. Pero a ti te veo como un tren. Es que como equilibra, sí, veo. Bueno, primero porque nada es yo misma y yo sola. Claro. O sea, en este tipo de empresa y en este tipo de responsabilidad es que si la persona que está haciendo el trabajo, más una, más otra, no pueden seguir la pauta, yo sola no hago nada. Entonces, hay muchas cosas que sí que son un poco de visión, pero luego tienes que saber que eso hay que llevarlo a la práctica y que eso hay gente detrás que está ejecutando lo que tú crees que puede hacerse. Bien. Y una cosa que yo hice desde que era ¿cómo se llama? CTL, ¿cómo me acuerdo cómo se llamaba en esa época? Team Leader de CTAs,
era que yo pensaba, por ejemplo, que un proceso se podía hacer más corto y yo me ponía a hacerlo. Ok. Y me medía. Y decía, sí que se puede hacer más corto. Vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué esa otra persona tarda más. Y muchas veces era pues porque hay cosas que a alguien no le han explicado o que está haciéndolo por una vía mucho más lenta. Entonces, a veces hay que pasar por ello para darse cuenta de si es posible o no. Porque vender humo, todo el mundo puede vender Claro. humo. Y luego, pobrecillos, los que les toca el día a día, ¿no? Entonces, mucho de eso yo creo que ha sido de ese ensayo de ir mirándolo. ¿Y cómo llega eso a ser director de operations? ¿Vienes de PM, no? O sea, no se imaginan Siempre de clínica, siempre de clínica. Bueno, cambié uno de los momentos que te digo que fue de un poco de presión. Venía yo de maternidad, si no me equivoco, venía de la segunda maternidad y entonces ahí sí que fue también Javier, donde abrió una posición, mejor dicho, no abrió, alguien salió de una posición que existía de director de contratos. Y yo, por mucho que tengo mi degree en legal, contratos a nivel investigación clínica, de la manera en la que ya se estaban llevando, porque ya no era ya estaba profesionalizado, había fallback language, había un montón de revisiones de el preámbulo, un montón de cosas. Yo no tenía ese conocimiento. Entonces, ahí es donde me tranquilizaron, todas las personas que me entrevistaron, relaja, que lo vas a hacer bien. Pero ahí fue uno de esos momentos donde decía, yo voy a manejar a gente que sabe mucho más que yo de todo esto. A lo que creo que no hay que perder el miedo, porque al fin y al cabo, cuando uno te da la oportunidad de eso, y son bastantes personas las que están detrás de eso, es porque entienden que vas a poder y que estás aportando algo más que a lo mejor cada una de las personas técnicas no podría, porque si no lo suyo es elevar a uno de esos, ¿no? Y dar la oportunidad. Entonces, ahí, eso fue uno de los momentos de tuve que ponerme las pilas, pero no te quiero explicar hasta tener, pues ya no sé cuánta gente tuve a cargo y cuánto entendí y fui capaz de entender todos los procesos completamente distintos además de un país a otro, ¿no? Ese fue uno de los casos. Y no me acuerdo qué era la otra parte de la pregunta. Sí, no, está bien eso. ¿Cómo se llega a tu posición final? Entonces pasaste a ser directora de un área. Y luego ya dijeron, bueno, pues después cambié a Premier y en Premier venía como directora de Clinical Planning. Que me dirás, ¿qué es eso? Who knows? Era startup, no era de todo un poco. Era ayudar con la parte de Clinical Operations, era ayudar a los directores de los diferentes países a nivel procesos, era hacer procesos, era un montón de cosas distintas. Pero en ese interim, la persona que era la directora, en este caso era vicepresidente de Europea de Regulatory, se va. Y entonces me dicen, ¿tú startup lo sabes? Sí, que lo sabía a nivel local. Yo no lo sabía. Y global sabía contratos, no sabía regulatory. Exacto, se aprendió todo eso de, venga, vamos allá, vamos a ver, dale que se mueva el suelo debajo de los pies. Y entonces así empecé con esa parte. Y luego, pues ahí estuve bastantes años con todo startup. Y luego el último cambio gordo fue el de empezar, hubo una decisión tomada por el CEO de nuestra compañía en el que me pidió si podía llevar todo global Europa. En ese caso era Europa con todos los puestos desde startup, regulatory, contratos por supuesto, clinical CRAs y clinical management. No me daba miedo eso porque había pasado por todas las posiciones. O sea, yo eso, ningún problema. Miedo te da la escala, ¿no? Es decir, ostras, es que ahora es últimamente responsable no de que cada cosa, sino de que todo ello funcione. Pero eso la verdad es que no es donde más miedo. Yo creo que ahí es cuando ya simplemente juntas todo lo que sabes y ahora esto puedo hacerlo, porque todo esto a nivel micro lo he hecho. Ahora es coger el macro y ver cómo llevarlo adelante. Y luego hubo un cambio reciente, de 2 años atrás, donde en vez de regionalizar las posiciones, lo que hicimos fue dividir 2 secciones y yo llevo todo Clinical Leads de un par de Business Units y todo Global Startup. Y entonces, bueno, ha sido cambiar, eso ya es como hacer así, remover, que una vez te toca chorizo y lentejas y en el otro zanahoria y chorizo, o sea, da igual, es la misma cosa, ¿no? Los cambios más grandes han sido cuando no sabía lo que tenía que hacer. La gente que estaba abajo. Pero necesitas realmente, o sea, para manejar gente, necesitas saber su trabajo, se va bien si vas aprendiendo. O sea, para mí es necesario. No todo el mundo que lidera conoce de lo que se hace. Y para mí es donde está la gran discrepancia entre cómo somos unos y cómo son otros. Porque ya te digo, hay gente que a pesar de que no lo sabe, luego por lo menos pregunta y por lo menos tiene el feedback del grupo. Y entonces
quizá puedo pasar por esas. Luego está el otro que simplemente vaya a vender. Y los pobres que están ahí intentando manejar están jugando ahí con las bolitas a ver si la cosa cuadra. Para mí es importante saber lo que se hace, pues porque puedes aconsejar, puedes ayudar cuando hay problemas, puedes intentar poner una visión distinta desde tu vista para que la persona pues tenga que vea el resto de las cosas, ¿no? Exacto. Eso creo que ojalá que toda la gente que liderara equipos tuviera esa experiencia. También te digo, va mucho con la experiencia. Yo no podía hacer eso en la época de contratos. Yo podía hablar de métricas, yo podía hablar de el intentar aunar otros temas de startup con contratos para que no nos quedáramos aislados. Yo podía hablar de cómo presentarle a un cliente, pero yo no sabía la parte técnica de cada contrato. Entonces ahí es donde me tuve que poner a tope. Bien, bien. Y a nivel estratégico, ¿qué decisiones se toman? Y lo que tú dices, ¿no? Tú ahora estás en unas áreas terapéuticas y hay otras y también me imagino que tendrán que negociar para ir medianamente 100%. Entonces, ¿tu trabajo es todo el día negociando? Mucho de negociar, reuniones demasiadas. Ahí yo creo que se pierde muchísima eficiencia de tu trabajo y quizá si fuera yo las que las pusiera, no estarían ahí, pero como vienen y uno pone para enterarse de lo que está haciendo el otro, porque si no, no se hablan, entonces hay mucho que sobra. Pero en torno a, en este caso, la división de las business units bajo 2 personas, mi compañero Dimitri y yo, todo lo hacemos a la limón. Es decir, tenemos reuniones semanales con todo nuestro equipo conjunto, simplemente que como es muy grande el área, lo tenemos separado entre los dos. Por lo demás, todo es lo mismo. Tenemos un grupo de CLs que nos reportan bajo nuestra gente de tal, alineado con las business units, pero ahí no hay grandes problemas. La estrategia es más a nivel sponsor, o sea, las demandas que tenemos muchas veces, irrealistas también muchas veces, y lo sabes. Vamos a decir. Exacto, y entonces ahí el intentar aplicar que no sea un speech negativo, porque no es lo que se intenta, pero que sea realista. Que digas, sí que se puede hacer esto, pero la probabilidad de que ocurra es de un 20%. Si en este punto medio, un 80%, y luego, por supuesto, hay outliers. Pero explicar todo y el darles oportunidades que a lo mejor no han visto, o sea, el intentar, esa es la parte hacia afuera y luego hacia adentro vender esa misma historia para adentro, porque a veces vendemos una cosa hacia afuera y luego llega el pobre que le toca hacerlo y dice, pero es que esto es imposible. No, si hacemos este proceso, que es el que teníamos en mente cuando hicimos la propuesta, sí que se puede hacer, pero hay que explicarlo también, porque si no, es que la comunicación es súper importante, Laura. Eso es un mundo en que al final las empresas grandes nos perdemos, ¿no? Yo estoy en la parte de crear ese contrato previo y luego viene Operations y ¿qué hicieron aquí? Bueno, espera que te explique porque teníamos una estrategia en medio, fue que Exacto. eso nos levantamos. Si en nuestra empresa, que es mucho más pequeña que la vuestra, sigue siendo donde tenemos que estar con 100 ojos, porque si no se transmite la razón de por qué se dijo X, la persona dice, pero ¿cómo? ¿Quién ha vendido esto? O sea, esta locura que es. Entonces tienes que explicar, no, es que en este se asumió que el sponsor te decía, los centros venían porque ya los tienen y ellos tienen experiencia con todo esto. Pero es que muchas veces falta ese momento de transmitir y entonces las cosas no terminan como se habían planteado. Totalmente de acuerdo. Ahora un poco pensando en personas, ¿no? que están empezando y que quieren desarrollarse habilidades, vamos a decir soft skills, o qué habilidades técnicas tú crees que tiene que tener una persona para ir saltando, porque muchas veces vemos eso, el CRA que pasa CTM, pero realmente no tiene esa capacidad de manejar gente, simplemente por tiempo. Y primero, 2 cosas importantes que veo a diario. Una es progresar no siempre es llevar gente. Mejor dicho, no siempre no es llevar gente. Vamos a ser categóricos. Progresar puede ser una persona que sobre su área, a la que sea que está especializado, va al tope y se puede quedar en un sitio donde ya no hay más posiciones, porque ese es otro tema. Es que no hay posiciones para darle a todo el mundo un vice president y no hace falta. Es que hay gente totalmente elevada donde tienen un control absoluto de lo que hacen, pero no hace falta que tengan una posición que no va a existir nunca porque es un área técnica. Entonces, hay gente que yo creo que comete el error de decir yo lo que quiero es ascender y entonces tomo una posición en la que lidero gente y no funciona, porque no todo el mundo es bueno para eso. Hay gente que lo que le gusta es hacer proyectos, lo que le gusta es ejecutar. Exacto, y además es que yo lo entiendo perfectamente porque a mí me apasiona esa parte. A mí también, sí. Entonces, primero ese tema. Luego el tema de habilidades, pues de todo un poco. No creo que haya una sola receta, pero sí la de intentarlo, sí la de ser proactivo. Una persona que hay que estar pidiéndole todo, que no
que siempre que tiene tiempo y no dice ¿y qué hago ahora? O que están ok, pero nunca te traen nada que digas me gustaría aprender esto, o creo que esto no lo hago suficientemente bien. La autoconciencia de aquello en lo que se puede mejorar, ojalá lo tuviera todo el mundo. Bárbara. Es complicado porque el ego a veces te hace creer que eres fantástico en todo, pero yo creo que si uno se mira un poco y dices, esto sé que podría ser mejor. Pequeños cambios en cosas que a lo mejor para los demás no lo han visto, pero si lo ves tú, eso ya está generando un cambio en cómo se te ve desde fuera. No es Porque broma, tú lo sabes y tú además sé que... La gente, sí, pero la gente es verdad que es proactiva y no se queda solo con esto me enseñaron a hacerlo así y ya voy. Y luego se ve por países también, culturalmente, países que son más... Y bueno, ese es otro tema, como ya si hablamos de liderar gente, hay que saber que cada país tiene una cultura diferente y hay que apreciarlo y hay que ser consciente de que no se puede tratar igual a una persona de, digamos, Corea que a una persona española, porque no va a funcionar, no va a funcionar. El de Corea solo te reporta a recursos humanos así, directamente. Entonces hay que ser consciente de un montón de cosas cuando es trabajar con gente. Y luego cuando es en temas de operaciones, yo te diría que sobre todo el tener ganas de aprender, el tener ganas de involucrarte en algo, el ofrecerte a una iniciativa, el ofrecerte a ayudar a un compañero, a hacer mentoring. Es que hay millones de cosas. Es que yo creo que la gente que va promocionando no es por los años que hayan pasado en determinada posición, es porque se ha visto en ellos que hacen algo diferente, fuera de lo estándar. Lo estándar, ¿dónde está el valor en eso? Totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de futuro. ¿Qué ves? Porque estamos en un momento turbulento, lo veníamos hablando fuera de cámara también, complicado para entrar. ¿Qué ves a futuro? ¿De qué cambios vienen? ¿Qué se escucha por ahí? Pues primero me encantaría que se escucharan cosas como más... que abrieran más los ojos y quizá entran más los miedos que las cosas que te dan optimismo para el futuro. Por ejemplo, tema de AI que hablábamos hace un momento. Todo el tema de inteligencia artificial, en vez de hacer un embracement y decir esto vamos porque nos ayuda, es que, Laura, yo me estudié en un verano lo que se llamaba la Biblia del Excel para poder hacer cosas que en esa época nadie sabía hacer, que yo parecía que era un gurú porque sabía hacer una pivot table. Pero es que hoy en día todo eso es que son minutos, segundos que lo puedes hacer de otra manera. No meterte en eso con las nuevas generaciones para mí es un error, porque ahí es donde ellos pueden aportar, sabiendo utilizar esas herramientas. Creo que ahí es donde viene el tema del temor, ¿no? El que la gente piensa, sobre todo la gente quizá de nuestra hornada, que dice, bueno, esto me va a quitar el puesto, o me va a quitar el puesto, en vez de verlo como qué suerte, gracias a esto, una cosa que tardaba 1 hora, tardó 5 minutos, y entonces, ¿qué más puedo hacer? Y ahí es donde hablamos otra vez del tema de ¿qué más? ¿Qué más? Vale, esto ya lo he hecho en 5 y ahora ¿qué más puedo hacer? Y yo creo que eso es el tema de la mentalidad que se espera en gente que ves que va progresando, ¿no? Entonces, el tema de todas las nuevas tecnologías hay que ver cómo utilizarlas, el proponer ideas, y no todo es válido. Además que no todo es válido, no todo se puede usar así, a la ligera, pero que la gente que está saliendo ahora de más licenciaturas o másters de cualquier tipo de data, seguro que podrían aportar en empresas como la nuestra, dándonos un poco de forma a cosas que, si te pones a mirar las edades de nuestras empresas, quizá la media esté en 40 años o en 38 años, algo así. Ahora hay más gente joven que empieza a entrar en tema de central monitoring o data analysis, todo esto, pero todo eso es súper valioso porque la gente que está en las altas esferas, como ya han tenido una serie de años, no conocen de eso. Entonces, yo creo que eso puede aportar muchísimo. Luego, en temas de regulación, en tema de patient centricity, y no el estándar patient centricity, y le ponemos un label, un copyright y ya está hecho. ¿Qué significa realmente eso? ¿Cómo podemos llevar realmente la voz del paciente? ¿Cómo podemos seguir explorando que todo lo que estamos haciendo con tanto monitor, con tanta estrategia, realmente llegue a los pacientes? Porque todavía el decir vamos a usar este vendor no es la solución. Bien. Entonces, habrá un momento que lleguemos donde el paciente nos encontrará y no necesitaremos que eso va a ocurrir. Bueno, el médico yo creo que es necesario. Alguna... Pero no creo que sea como es ahora, que si el pobre investigador al que le ponemos toda la culpa de reclutar X pacientes no lo tiene en su base de datos, el paciente no existe. Exacto. Cómo movilizar la información y el tema del GDPR y todas esas historias que limitan mucho quizá. O sea, en unas cosas sí que tenemos una protección extraordinaria, en otras limita el acceso a determinada información que a lo mejor yo quiero
poner ahí en la red para que alguien me encuentre si tengo esta enfermedad, ¿no? Yo creo que ahí se puede hacer mucho más. Y yo creo que la gente joven que explora tantísimo el correlación de datos y de bases de datos y de encontrarse temas de todas estas sociales, las redes sociales. O sea, hay un montón de cosas que podrían movilizar a nuestro favor. Yo tengo la esperanza de que el tema COVID, que nos hizo trabajar todos a una, se podría replicar sin que lleguemos a un extremo de una pandemia. O sea, yo aquello lo veo como fue cuando el ser humano para mí representó lo mejor de sí, el que daba igual que branding, que marca, lo que sea, vamos todos a encontrar esa vacuna que deje de dejar a tanta gente. Y yo siempre a veces pienso, digo, era una pena que en ese momento no estuviera la inteligencia artificial como hasta ahora, porque hubiéramos dado un vuelco y a mí sí digo, mira, si yo soy paciente y en vez de tener que ir al médico una vez cada 28 días es onco o una vez cada 3 meses, me dieran un reloj y eso reportara y ya está conectado a internet. Es verdad que siempre tenemos estos problemas de que no hay suficiente conexión a internet en ciertos lugares del mundo y tal, pero eso también se está acortando cada vez más. Y además eso hoy en día se puede suplementar porque lo paga el sponsor y tienes acceso. Exactamente. Bueno, a ver, ahí vemos un poco de los cambios que están viniendo. Para quienes vienen como tú, de un background que no tenía nada que ver, o por lo menos no parecía que fuera el típico farmacéutico, biólogo, médico y tal. Químico. Exacto. ¿Qué le recomiendas hacer? ¿Hoy le recomendarías hacer un máster? ¿Cómo le recomendarías entrar? El máster es fantástico porque te da la información necesaria básica, pero eso mismo se puede hacer con unas prácticas en la empresa, empezando de cero. Si tú traes, por ejemplo, un background, volvamos al tema de datos, ¿no? De análisis de datos, realmente podrías hacer una pasante, un trainee en Central Monitoring, que te explicaran desde ahí cómo revisar esos datos y qué significa. Luego sí que hay muchas empresas como la nuestra que ponemos un programa específico para que la gente que no viene con ese background termine hacia el lado de los CRAs, si esa es la visión a la que quieren ir. Lo que pasa que yo creo que antiguamente toda esta empresa era, tu función es ser CRA, y de CRA vas evolucionando y hoy no hace falta pasar por ser CRA. Hay un montón de opciones para gente, por eso de diferentes backgrounds. Hoy en día en mi empresa contratamos a gente con background legal, que no existía en el pasado, pero es también si traes ideas atractivas de marketing, lo que te decía antes, o sabes Excel, y porque muchos de nuestros sistemas realmente están basados en Excel para el tema de contratos, para el tema de budgeting. Esa parte es necesaria. Hay un montón. El tema de cómo encontrar los mejores países para feasibility, para un ensayo concreto. O sea, hay un montón de opciones. No creo que necesites el máster. Sí, mandar un currículum adecentado para el target al que estás mandando. Y eso es otro tema, que los currículums que muchas veces recibimos son muy genéricos. Y yo creo que no vendría de más tener una serie, si estás yendo a diferentes grupos o áreas, el tener un currículum que va para si son biofarmacéuticas o CREOs total, y si lo que quiero hacer es IT. Exacto. Porque es cómo captura el ojo, y cuando compites con tanta otra gente, el decir por qué eres tú y no cualquiera de los otros 10 currículums que he leído. Pues me aburro de decirle esto a mis mentorizados. Por favor, un currículum específico para cada puesto que presentes, que sea diferente, que luego todo va. Ofrecer una llamada, o sea, hacer las cosas diferentes, o poner un pequeño vídeo de pocos minutos donde te presentas y dices por qué tienes pasión por entrar. Y sobre todo, que yo creo que hoy en día ha cambiado mucho lo que éramos y cómo es la vida. Yo entré cobrando la mínima expresión. Y nunca eso fue una pega. O sea, yo sabía que estaba fatal, pero es que yo quería trabajar y necesitaba trabajar. Claro, si ya llegas pensando en que tienes que partir de aquí, pues quizá te has perdido una oportunidad enorme de haber empezado como trainee. Por eso te digo, el tema de trainee, que es que se paga muy poquito, pero es que de ahí puedes tener un puesto fijo en empresas donde realmente los salarios comparado con la media están muy por encima. Entonces, el entrar es lo primero para que te conozcan, y de ahí, pues, para arriba. Total. Y un consejo a una persona que siente atascada, eso, hablamos un poco de la proactividad, de buscar. Pues mira, primer cosa, LinkedIn, personas de contacto, y tener una llamada con cualquiera de ellos. Todos estamos disponibles para tener un momento de ayudarte en, a ver, cuéntame, y yo te digo qué es lo que veo que podrías hacer diferente. Es que el networking tiene que existir. De verdad, creo que es una labor espectacular, porque es que todos nos ha pasado en momentos de atasco, y si no hubiera sido porque hemos tenido gente a nuestro alrededor con los que hemos podido comentar, te quedas ahí en un mar de lágrimas. Te comentaba antes que en este concurso de investigación clínica en el que hago de juez, hay gente de tu empresa, de la mía, que se presentan, ¿no?
Y lo más bonito, lo que más me ha gustado es que cuando se les ha preguntado qué ha sido lo mejor para ellos de la experiencia, decían haber compartido con esta gente, hablando de nosotros, donde nos han dado ideas es que no puede ser que estemos aquí y no estemos para todo el mundo que quiera, porque hay gente que no quiere, con lo cual es fenomenal, pero el que quiere mejorar, el que nota que puede hacer algo y quiere, tiene que tener acceso a que les podamos ayudar, quien sea de nosotros. Bien. A mí es que eso, generar una red es súper importante, ¿eh? Y eso que he retomado ahora de a poco, porque encima de teletrabajar hace como 15 años y tal, uno se va Sí, achicando. Esto falta un montón y nos falta mucho en la industria de poder darnos más margen. Es verdad que mi empresa tiene mucho de conoce a la gente que está en otros puestos para entender qué hacen y poder saltar a otras divisiones, ¿no? es que yo creo que es lo más bonito que tiene la humanidad, el poder interaccionar y compartir y que tu error se lo evites al otro o que si algo te ha funcionado lo puedas compartir. Y creo que ahí tenemos muchísimo, muchísimo que hacer, mucho trayecto. Totalmente, totalmente. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que te motiva hoy para seguir con todo. esa energía? Todo me motiva, Laura. Es que me encanta lo que hacemos, me encanta la gente con la que trabajamos, ver los logros de la gente que tengo a mi alrededor o en mi área. Me genera una sensación de más de esto que siga ocurriendo. Creo que se está haciendo muchísimo y que obviamente con todos los fármacos que están en el mercado se ve que todo el trabajo que hay detrás al final llega a algún sitio. Pero más allá de incluso este área, es que yo creo que eso va en cualquier cosa. El ver que tu pequeña contribución ha dejado contento a alguien ese día, lo que sea. A veces es simplemente una reunión aclaratoria con un sponsor que no entendía algo y ves que salen de allí. Ay, qué bien, pues ya lo entiendo. O que han tenido un challenge con una agencia reguladora y hacemos una estrategia para que les vaya bien. Pues eso también. O ver a una persona que ha promocionado de tu equipo. O ver, o sea, es tan amplio, por supuesto, pacientes que tienen tratamiento que si no, no tendrían acceso. Eso por supuesto. Pero ya te digo que saliendo de nuestro área, el buscar momentos de felicidad para que eso siga siendo el fuel para... Que siempre haya cosas, ¿no? Para hacer nuevas Totalmente. Y luego lo de nuevo para probar, eso por supuesto. A mí me entusiasma el que haya cosas nuevas. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Que es a ti. Mira, vamos a hacer ahora lo que se llama el Mentoring Express. Te voy a hacer unas preguntitas y en 30 segundos, a ver qué sale. a ver si se puede. Para hacer unos consejos. Esto luego va a ser un short en YouTube. Y ahí vamos a ir. Entonces, si tuvieras que volver a empezar hoy, ¿qué harías diferente? Nada. No hay nada diferente. ¿Volverías por el mismo camino. Sí. Qué bien. ¿Una habilidad blanda que recomiendas desarrollar sí o sí? Una habilidad blanda, la comunicación. Por supuestísimo. El saber explicarte, el saber buscar momentos de conexión. Todos nos conectamos con algo, con alguien. Todos. Busca eso, que eso es lo que te va a dar luego pues capacidad de tener las redes. Qué bien. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Un error común que ves en las personas junior y cómo lo evitamos. El anclarse mucho a un role description. Este es mi trabajo, eso no. Quizá creo que es por miedo. Creo que es una reacción al miedo, decir, no, como eso no lo sabía hacer, voy a decir que no, porque es verdad que no está en mi job description. Pero justo ahí donde pasas ese pie que lo pones donde no sabes qué va, ese es el que vale. Bien, muy bien. ¿Y un consejo para alguien que quiere cambiar de industria o cambiar de puesto o irse a otros procesos más directivos? ¿Qué le dirías? Aplicar, explicar por qué crees que tienes valor sobre eso. Hay muchas veces que, lo que te digo, si todo viene por un papel, el papel no vende, salvo que venda, salvo que sea muy bueno. Pero si no, el exponer el por qué crees que tú puedes hacer eso. ¿Qué vas a aportar tú? Y seguro que alguien te escucha y alguien entiende que tienen razón, que eso es nada. Qué bien. ¿Tienes alguna frase que te inspira y que nos quieras dejar? No, la verdad es que no tengo frases de te inspiraría. Eso sí, para mí es el que se puede hacer cualquier cosa. No estamos limitados a nada. ¿No? Sí, just do it, por supuesto. Pero el just do it yo creo que lo uso más para entrenamiento, por eso cuando te apetece cero todo y dices, pero hazlo por la mañana. En este caso para mí es más el no tengas miedo. Estamos capacitados para hacer cualquier cosa que nos propongamos. Muy bien. Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado. Me ha encantado verte, escucharte y la verdad que es un placer. La primera entrevistada, así que mil gracias por venir. Muchísimas gracias por todo, me ha encantado estar aquí. Y a ustedes, si les ha gustado, darle like, suscribir y compártanlo con gente que esté en el mundo de los ensayos clínicos. Muchas gracias.